Não. Daniel cirurgia. Quer sentar aqui, Paulo? Não, não. Acabei de chamar. Obrigada. Não, quer dizer. Ele é cavaleiro. Obrigado. Eu falei, obrigada, não falei? Falou obrigado. Quer dizer, não sei. Mas vou dizer que sim. Bueno, habíamos quedado en causa es importante definir siempre si es dependiente o independiente de la ACTH. ¿Sí? Como habíamos mencionado, en insuficiencia suprarrenal primaria, que vendría a ser independiente a la ACTH, estamos hablando de patologías que vayan a ser principalmente de la glándula suprarrenal. Y cuando estamos hablando de insuficiencia secundaria, como ya hemos hablado, estamos hablando de todo lo que significa en la parte central, o también podría deberse, dependiendo del caso, también secundaria a ya sean medicamentos y demás cosas. Es importante que nosotros logremos definir dónde es el problema. Si bien es muy frecuente tener patología de ACTH o de cortisol a nivel central, también debemos pensar en que puede haber patología primaria. Aquí vemos porcentajes que debemos tomar muy en cuenta. La supresión del eje hipotálamo hipofisiario y suprarrenal es de vital importancia porque puede ser suprimido gracias principalmente a los glucocorticoides. Es decir, si nosotros estamos usando glucocorticoides, ¿qué pasa con el eje? Todo el eje baja. ¿Sí? Todo el eje deja de funcionar. Otra cosa importante es determinar si los glucocorticoides son exógenos o endógenos. ¿Sí? Si fueran endógenos, estamos hablando de una hipersecreción de cortisol, por lo tanto iría en contra de la insuficiencia suprarrenal como tal. Es importante también tomar en cuenta que este eje tarda en recuperar. Es un estudiante de medicina, es flojo. No. Más o menos, incluso podríamos esperar 18 meses para que ese eje comience nuevamente a funcionar. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. Por lo tanto, cuando vayamos a desescalar, a disminuir o a quitar los glucocorticoides, debe ser de forma escalonada porque si no vamos a provocar un problema de insuficiencia suprarrenal. Es importante también mencionar que hayan problemas de lesiones en este eje. ¿Sí? Lesiones articulares, como tumores, traumatismos, infiltraciones, ACVs y demás patologías que nos pueden llevar a problemas también de este eje. Dentro de las manifestaciones clínicas, todo va a depender de la etiología que vayamos a tener. Por ejemplo, si tenemos un tumor, si tenemos un ACV y demás, nos van a llevar a diferentes signos y síntomas. También va a depender de la duración. Es importante determinar, por lo tanto, con precisión, y ya sabemos esto, que cuando hablamos de una patología primaria, estamos hablando del órgano diana, de la glándula distal, que es la última en secretar la hormona. Entonces estamos hablando de un problema de secreción en la corteza suprarrenal. Y secundaria, vamos a estar hablando de una incapacidad de la CDH y también de la ACTH para poder estimular al cortisol, por lo tanto estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria o córtico suprarrenal secundaria. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que dividir en dos grupos importantes. Uno de esos grupos es la patología aguda
que nos debe asustar porque nos puede llevar a la muerte, debemos darle la importancia necesaria. Es una de las causas más frecuentes de muerte, de fallecimiento, no diagnosticadas en el hospital. Por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta qué manifestaciones podemos encontrar. Hay múltiples, pero por ejemplo puede acompañarse de una hipotensión ortostática, confusión. Ustedes cuando vean un paciente confuso, preocúpense. Puede ser sepsis, puede ser este tipo de patologías. Les está hablando de gravedad. La confusión les está hablando de gravedad. Otra cosa importante, el choque circulatorio. Estos pacientes generalmente vienen con dolor abdominal. Creemos que es apendicitis y demás, y puede estar cursando con una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, hay pequeños detalles que deberíamos tomar en cuenta. Como hemos mencionado, la corteza tiene varias capas. ¿Qué capas tenemos en la corteza? ¿Alguien me puede hacer recordar? El córtex medular. ¿Perdón? El córtex y la medula. No. La corteza. La corteza tiene tres capas. La zona glomerular y reticular. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Habíamos mencionado que estas tres capas tienen una simbiosis, hay una relación estrecha y que en general se pueden asociar a patologías continuas y juntas. Por lo tanto, otro punto importante es la hiponatremia. ¿Qué tiene que ver la hiponatremia con el cortisol? No, probablemente esté asociado a problemas de la glomerular, que estamos hablando, por lo tanto, de alteración de qué hormona? Aldosterona. La aldosterona va a estar alterada probablemente en asociación con la otra capa que es la fascicular, que permite la formación de cortisol. Por lo tanto, muchas veces deficiencias del cortisol también están asociadas a deficiencias de los minerales corticoides, en este caso la aldosterona. Por lo tanto, la hiponatremia es un punto importante a tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Hipoglucemia. ¿Por qué hipoglucemia? ¿Por qué hipoglucemia? Ustedes vayan a leer libros. Las manifestaciones clínicas es lo que más rápido vemos, lo que más rápido estudiamos, pero no nos preguntamos el por qué. Sería importante que comencemos a preguntarnos por qué se dan las cosas. ¿Por qué hipoglucemia? ¿Alguien? ¿Alguna respuesta lógica? Ya hemos avanzado mucho de eso y ya deberíamos tener un poquito más de idea en relación a eso. Pero No va a haber grupo neogénico. ¿será? ¿Por qué no va a haber grupo neogénico? Va a estar inhibiendo. Porque la aldosterona, digo, la cortisol, cuando va a ser deficiente, no va a haber grupo neogénico. Y cuando va a ser elevado, se va a ver mayor cantidad de Que son unas de las funciones también Me agrada mucho que lo veas así. ¿Cómo podríamos decir que está la insulina en pacientes con insuficiencia suprarrenal? ¿Disminuida? ¿Aumentada? Disminuida. Sí, sí. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? Cortisol. Uno de ellos es el cortisol. Estamos hablando en este momento del cortisol. Si el cortisol está alto, ¿cómo va a estar la insulina? En este momento vamos a dar examen, el segundo parcial. Hoy vamos a dar el segundo parcial. Su cortisol va a empezar a subir. Se van a estresar, porque es una de las hormonas del estrés. ¿Qué va a pasar con la insulina? ¿Va a subir o va a bajar? No están comiendo en este momento. En este momento quieren huir, quieren salir del aula 42 porque el doctor les va a tomar examen, quieren huir.
¿sí? Va a bajar. ¿Por qué? La insulina lo que hace es agarrar el azúcar y llevarlo a la célula. En este momento ustedes necesitan azúcar que circule o necesitan azúcar en la célula. Necesitan azúcar que circule, va a bajar la insulina. En cambio, cuando comen ese azúcar está alto, ¿qué hace? La insulina sube. Para poder escapar necesitan insulina baja. Porque si no va a provocar hipoglucemia, no va a llegar suficiente azúcar al cerebro y se van a desmayar. Contrarregulación. Entonces, si el cortisol está bajo en una insuficiencia suprarrenal, ¿cómo va a estar la insulina? Va a estar aumentada, porque es contrarreguladora. Y si la insulina está alta, vamos a tener ¿qué? Otra pregunta. ¿Qué pasa si antiguamente, seguramente los psiquiatras les van a decir eso, antiguamente en pacientes psicóticos se les administraba cantidades importantes de insulina? ¿Les provocábamos qué con eso? ¿Hiperglucemia o hipoglucemia? Hipoglucemia. Provocábamos convulsiones a ese tipo de pacientes, ¿sí? Para decir de que iba a disminuir ese componente psicótico de los pacientes. Por lo tanto, estamos jugando con esa contrarregulación. Sí, así que no se olviden, cuando tengamos cortisol bajo, estamos hablando de que la insulina está elevada y por lo tanto se puede asociar a hipoglucemia. Ahora, estamos en medicina, muchas veces hay insuficientes suprarrenales asociados a hiperglucemia. ¿Por qué? Porque tienen diabetes, ese es otro cantar. ¿Sí? Pero en general puede asociarse a hipoglucemia. ¿Por qué hipercalemia? ¿Por qué hipercalemia? La aldosterona retiene potasio, retiene sodio y elimina potasio. Si no hay aldosterona, va a disminuir sodio y va a aumentar potasio. Es contrarregulación. Puede haber eosinofilia, puede haber leuuremia, que es importante tomar en cuenta. Pregunta importante: ¿alguna vez han comido el líquido de los pepinos enlatados? Tarea para la casa, a ver si prueban ese jugo de los pepinos enlatados. Me van a decir qué barbaridad. A ver, la siguiente me van a decir cómo, la siguiente mañana, porque mañana vamos a usar la teórica, a las 7:30 de la noche, al menos eso es lo que me han dicho. Es muy salado, ¿sí? Es horrible, pero estos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal crónica de larga data van a tener esa sensación de querer consumir ese jugo así, ¿sí? Por lo tanto, es un factor importante a tomar en cuenta y preguntar a nuestros pacientes que tienen o que estamos sospechando en relación a esto. Y tiene un sinfín de otras manifestaciones que deberíamos tomar en cuenta, y este es uno importante, el antojo de sal. Y también están asociadas los otros puntos que hemos tomado en cuenta. Dentro del diagnóstico ya sabemos de que el cortisol en plasma no es fidedigno. Es importante que también tomemos eso en cuenta. Vamos a tener sobre todo problemas en la fase aguda y no es muy útil, sobre todo en este tipo de pacientes. Pedimos cortisol y está normal. Muchas veces he visto que están sospechando de insuficiencia suprarrenal, le piden cortisol, está normal y dicen, no es insuficiencia suprarrenal. ¿Estará bien? No, porque nos está diciendo los libros, no el doctor Achá, de que es importante tener mucho cuidado cuando solicitamos cortisol. Puede descartarse si el valor es mayor a 524, eso sí es importante.
importante también mencionar. Pruebas para descartar en sepsis, metástasis y hemorragia también es irregular, porque sabemos que cuando tenemos estas patologías estamos estresados, ¿verdad? El cuerpo está estresado. No solamente cuando dan examen de Doppler o de mata, creo. Pruebas de respuesta de cortisol a la ACTH exógena también es de vital importancia que tomemos en cuenta, siempre manejando los ejes, los bucles de retroalimentación que son muy útiles para determinar todo eso. ¿Qué vamos a darle al paciente que tiene deficiencia de cortisol? Glucocorticoide. El principal glucocorticoide, porque tiene un efecto tanto mineralocorticoide como glucocorticoide como tal, es la hidrocortisona. Lamentablemente, en países subdesarrollados como el nuestro, lamentablemente este medicamento solo, en la mayor parte de las veces hay solo vía intramuscular o endovenosa. No vamos a estar pinchando todos los días, ¿no? No tiene sentido, así que buscamos otras alternativas y hay algunos ya que tienen más economía, pueden hacer traer de los países vecinos que sí lo tienen, por vía oral, pero es un gran medicamento por ese efecto que les he mencionado. Entonces, dentro de los algoritmos de manejo, tenemos sospecha de insuficiencia citocronal aguda, vamos a solicitar el cortisol y ACTH, vamos a ver cómo está el eje, debemos tratar inmediatamente, sobre todo si es aguda, porque es sinónimo de muerte, como hemos comentado. Debemos siempre hacer un soporte hidroelectrolítico, porque ya saben si los mineralocorticoides están alterados, va a haber problemas de sodio, potasio principalmente, y eso nos puede llevar a la muerte, al daño cerebral. Glucocorticoides a altas dosis, no se limiten a dar glucocorticoides de forma inicial y van a ir disminuyendo de a poco, no hay problema. Hay que tratar la causa desencadenante, ya hemos visto varias causas que pueden desencadenar este problema. Estabilización, veamos el estudio etiológico y vamos a dar una dosis de mantenimiento ya no tan alta como en un principio. Pero es importante no limitar los glucocorticoides en un principio. El tratamiento de insuficiencia suprarrenal crónica va a estar relacionada a una sustitución fisiológica que en general puede ser de 10 a 12 miligramos día, máximo 20 miligramos. De prednisona, que es el medicamento que comúnmente aquí utilizamos, de 5 a 7.5 miligramos al día. No necesitan más. He visto a neurocirujanos, he visto a muchos médicos que se creen todólogos y que no administran los medicamentos a las dosis establecidas. No necesitamos más de estas dosis. No le administren más, no le están haciendo ningún favor al paciente si le administran más de esas dosis, así que seamos coherentes. Dosis únicas o divididas, sal en los alimentos, les vamos a pedir que consuman sal, tampoco en exceso, ¿no? Pero no va a haber restricción. Generalmente tenemos un paciente hipertenso y le restringimos completamente la sal, estará bien. Tenemos pacientes renales y les restringimos completamente la sal, estará bien. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de eso? Ahora que estamos hablando de eso. Nada de sal, sin sal. ¿Qué opinan? No va a consumir nada de sal. Usted es hipertenso. Usted tiene patología renal, sea por la diabetes, pero igual le restringimos la sal. Un problema grande y que vemos a diario es no indicar adecuadamente los alimentos. Van a ver las indicaciones de sus médicos, no quiero criticarlos, pero dieta pararenal, perdón, soy muy mal hablado, los estudiantes que rotan conmigo ya se están medio quedando. ¿Qué es dieta pararenal? Dieta para diabéticos. ¿Qué es la dieta para diabéticos? Puedo tener un diabético allá, que es muy diferente a un diabético aquí. ¿Qué dicen de la sal? Ya estoy en otro lado. ¿Qué dicen?
Tenemos que tener. Lo que pasa es que nosotros tenemos un requerimiento básico de sal. No podemos restringir, y más aún porque podemos tener un efecto adverso con los mineralocorticoides. Y si les restringo completamente la sal, la aldosterona va a empezar a producirse más y más y más, y eso puede provocar mayor hipertensión. Así que seamos coherentes con lo que indicamos y no hagamos lo que el doctor dijo tal cosa, leamos libros. Parecen paparazzi. Otro medicamento que va a reemplazar la insuficiencia de mineralocorticoides, que podemos asociarlo, si digamos no tenemos hidrocortisona y asociarlo a la prednisona, podemos utilizar la fludrocortisona como análogo de los mineralocorticoides. Entonces, no se olvide de este joven y de la insuficiencia suprarrenal. Debemos garantizar la dosis adecuada. Algo que no sabemos, tómese estas y ya, nos importa. Y luego el paciente lo deja al mes cuando se le acaba la medicación y les dicen, usted no me dijo que tome. Algo que debemos garantizar es decirle al paciente de que sin el uso de glucocorticoides en pacientes con insuficiencia suprarrenal se pueden morir. Por lo tanto, es como su oxígeno para este tipo de pacientes. Sin los glucocorticoides se va a morir, así que debemos tomar eso en cuenta. Educación, por lo tanto, del paciente, dosis diarias en casos de estrés y evaluación para asegurar la posología del paciente. Deficiencia de mineralocorticoides, lo que estábamos hablando, siempre hay una asociación importante, pero a veces es sola la deficiencia de esto. Estamos hablando prácticamente de hipoaldosteronismo, que puede estar asociado a diabetes y también a nefropatía diabética. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar hipercalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica, y el tratamiento básico es sustituir los mineralocorticoides. ¿Con que vamos a sustituir? Principalmente con hidrocortisona, que se asocia mucho, y si es combinada podemos utilizar hidrocortisona también. Médula suprarrenal. Esto es muy interesante. No es muy frecuente la patología de la médula renal, pero es importante que lo vayamos conociendo de forma rápida y clara. La médula suprarrenal tiene mucho que ver con las catecolaminas, es la parte central de la glándula suprarrenal y tiene igual relación con la corteza, así que también puede ser estimulada por las células estimuladoras de la corteza. Digo, las hormonas estimuladoras de la corteza. Ojalá que no pongan células en su examen por sus videos. Estas células se llaman cromafines, ¿sí? Esta señora. Se diferencian en el centro de la médula y responden también al cortisol. Algunas células migran para formar los paraganglios, ¿sí? del sistema nervioso y demás, y hay una mayor acumulación de células cromafines fuera de la médula y se localizan cerca de la arteria mesentérica inferior. Las catecolaminas son sustancias que contienen un grupo catecol y también una cadena lateral de un grupo amino en el grupo catecol. Esto no sirve de mucho. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de adrenalina, estamos hablando de dopamina y estamos hablando de noradrenalina. Estas tres se forman en la médula suprarrenal, la principal y la que más va a haber es la dopamina porque va a servir de precursor de las otras. La adrenalina, pero no solamente, se va a sintetizar principalmente en la médula suprarrenal. En cambio, la noradrenalina, aparte de la médula suprarrenal, se va a sintetizar en los nervios simpáticos periféricos. Y finalmente, la dopamina, como ya sabemos, aparte de la médula suprarrenal, también va a encontrarse en los nervios simpático-miméticos y el hipotálamo como inhibidores de la GH, por ejemplo, de la prolactina, por ejemplo. Por lo tanto, hay que determinar dónde se forman cada una de estas hormonas.
van a tener que ver mucho con diferentes procesos cardiovasculares y metabólicos. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la contractilidad miocárdica. Al hablar de la contractilidad estamos hablando de panotropismo, estamos hablando de inotropismo, estamos hablando de cronotropismo, estamos hablando de tromotropismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Recuerdan? Cardio. Aumento de la velocidad de conducción del corazón, y todos los receptores son muy específicos de cada uno de ellos. Receptores adrenérgicos. Vamos a hablar de diferentes receptores, entre ellos alfa 1, alfa 2 principalmente. El alfa 1 va a permitir la contracción vascular y del músculo liso, y por lo tanto este va a encontrarse en el vaso. Cuando hablamos de alfa 1, entonces estamos hablando de vasos sanguíneos. Cuando hablamos de alfa 2, estamos hablando de que se está localizada en las terminaciones nerviosas y van a inhibir la liberación de noradrenalina, lo que va a provocar hipotensión. Entonces, si yo quiero que el paciente esté hipertenso, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estimular alfa 1 o alfa 2? Alfa 1. Si quiero que el paciente esté hipotenso, voy a estimular alfa 2. O, si quiero que esté hipotenso, voy a inhibir el alfa 1 para que comience a bajar la presión. Así que tenemos que empezar a jugar con estos receptores y cómo funcionan, ¿sí? Los beta 1 y beta 2 principalmente se encuentran en el corazón y son inotrópicos y cronotrópicos. ¿Qué significan estos términos, chicos? ¿Qué significa inotropismo? ¿Qué significa panotropismo? Nuevamente. ¿Qué significa cronotropismo? ¿Qué dicen? Cuando estamos hablando de inotropismo, estamos hablando de contractilidad, ¿sí? Está contrayendo. Cuando hablamos de cronotropismo, ¿de qué estamos hablando? Beta 3. Entonces, cuando estamos hablando de beta 1 y beta 2, estamos hablando del corazón. Estos receptores están principalmente en el corazón, ¿sí? Por eso utilizamos beta bloqueantes. ¿Cuáles son esos beta bloqueantes? Beta bloqueantes van a actuar en esto, disminuyendo el inotropismo y cronotropismo. ¿Se acuerdan del hipertiroidismo? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el sistema de conducción? Está latiendo rápido, ¿no? Al darle beta bloqueante, lo que hacemos es que hay una mejor contractilidad, mejor automatismo, mejor conducción y demás, ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Y los beta 3 regulan el gasto energético y la lipólisis. Los dopa 1 en vasos cerebrales, renales, mesentéricos, coronarios estimulan la estimulación de causa vasodilatación. Los dopa 2 presinápticos se localizan junto a las terminaciones de los nervios simpáticos, ganglios y encéfalo, e inhiben la liberación de noradrenalina, la transmisión ganglionar y la liberación de prolactina. Aquí un pequeño resumen de qué tejidos están relacionados a los diferentes receptores que tenemos y las acciones de cada uno de ellos. Es decir, si estimulo el beta 1, puedo provocar inotropismo y cronotropismo. Si, digamos, estimulo el D1, estamos hablando de vasodilatación renal, y así sucesivamente. Es importante que tomemos todo esto en cuenta. Las catecolaminas se sintetizan a partir de la tirosina. La tirosina es el principal precursor de las catecolaminas, que luego se va a transformar en dopamina y así sucesivamente. Hay que consumir alimentos para poder captar la tirosina. Los tumores secretores de catecolaminas que segregan adrenalina se localizan en la médula suprarrenal principalmente, pero hay otros lugares también que pueden formar todo eso. El tejido medular normal, la adrenalina supone un 80% de todas las catecolaminas. Es decir, si
les pregunto cuál es la catecolamina que más hay en la glándula suprarrenal, ¿cuál sería su respuesta? Adrenalina. La semivida biológica, miren, dura muy poco en el organismo, 10 a 100 segundos. Hay concentraciones plasmáticas de catecolaminas que varían en gran medida. El 90% de las catecolaminas liberadas se recuperan localmente por las terminaciones nerviosas. Entonces todo comienza con la tirosina, dopamina, con un grupo enzimático como tal, dopamina, luego noradrenalina y finalmente adrenalina. Entonces vamos a hablar de las patologías que implican la secreción indiscriminada de catecolaminas. Entonces estamos hablando de el feocromocitoma y también el paraganglioma. La diferencia entre ambas es que el feocromocitoma es tumor secretor de catecolaminas, pero que tiene que ver con las células cromatines de la médula suprarrenal. En cambio, el paraganglioma tiene que ver con hipersecreción de catecolaminas, pero que se encuentran en los ganglios simpáticos suprarrenales. Sí, esa es la única diferencia. Pero ambos secretan catecolaminas. Glándula normal, horrible glándula suprarrenal. Epidemiologías son infrecuentes, no son tan frecuentes, pero debemos tomarlas en cuenta. Siempre 10% son malignos, muchas veces incluso pueden provocar metástasis y son realmente incontrolables. Por lo tanto, debemos también pensar en ese porcentaje. 30% son familiares. Lamentablemente, en patologías endocrinológicas es muy frecuente ver la asociación hereditaria y raro que las mujeres tengan la misma relación con los varones en esta patología. La genética tiene mucho que ver, por lo tanto. La neoplasia endocrina múltiple, que pronto vamos a ver esas patologías, se relacionan a diferentes tumores o a diferentes patologías en diferentes sectores del organismo que pueden estar asociadas. Es decir, puedo tener un tumor nervioso, también un tumor suprarrenal y aparte tengo quistes o tumores pancreáticos. Es decir, hay varios, a eso se llama patología poliglandular, que muchas veces hay que ver las asociaciones. Si tengo un feocromocitoma, por lo tanto, también buscaré otras patologías glandulares que podrían estar asociadas. Por ejemplo, la neurofibromatosis. ¿Han visto al hombre globo? Creo que hay. ¿Han visto al hombre globo? Estas lesiones neurofibromatosis eran gigantes que parecían globos que tenían en el organismo, y es una neurofibromatosis que tiene múltiples manchas café con leche. Si ustedes tienen estas manchas averigüen alguna patología y demás. Es importante que tomemos eso en cuenta. Y para gangliomas familiares, como ya saben, el componente hereditario es importante. Las pruebas genéticas se deben hacer principalmente en este tipo de patologías, si es que las encontramos. Manifestaciones clínicas, esto es importantísimo. Hay una hipertensión mantenida, sostenida. No es igual a, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, que es una de las más comunes. No vayan a pensar que y hay muchos pacientes que van a la consulta, se toma la presión, está muy elevada, se les vuelve a tomar a los 5 minutos y ya está normal. Pero cada vez que viene a la consulta, la primera toma está elevada. Pero estamos acostumbrados a tomar la presión solo una vez. Le tomamos la presión una vez, está hipertenso, no lo tratamos. Y nos importa, y podemos pasar de lado de que tenga un feocromocitoma. Así que hay que ver adecuadamente. Y lamentablemente estamos mal acostumbrados a tomarle la presión ni bien ingresa. No nos damos el tiempo de charlar y demás, y que vaya cediendo la presión y luego ya tener una presión más adecuada. Así que, en la medida de lo posible, si tienen pacientes, tomen la presión al finalizar o en medio de la consulta para que no tengamos este efecto de bata blanca. Los latidos cardíacos hiperdinámicos, palidez, temblor, cefalea, diaforesis, rubor, disnea, frialdad en las manos y pies, palidez facial y demás.
pero principalmente la hipertensión. Hay otras patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva que va a ser secundaria también a la hipertensión sostenida que va a tener y puede estar asociado también a hiperglucemia, incluso este fenómeno que es muy común, más común de lo que parece. Y puede estar asociado a las 5 H's, hipertensión, hipermetabolismo, cefalea, hiperhidrosis e hiperglucemia. Hormonas cosegregadas, es decir, tenemos que ver también cómo está la ACTH, cómo está la hormona paratiroidea, porque puede estar alterada. Vasopresina, el péptido intestinal vasoactivo, vamos a tener alteraciones gastrointestinales y eso también es importante mencionar. Y la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que determinar varios criterios, si hay crisis hiperadrenética, la hipertensión, ya nos está hablando de crisis hiperadrenética. Vamos a hablar de una hipertensión refractaria, por más medicamentos que nosotros le vayamos a dar, no vamos a controlar porque las catecolaminas están actuando directamente en los receptores, por lo tanto no vamos a controlar adecuadamente. Va a haber síndromes familiares, como ya hemos mencionado, puede haber masa suprarrenal descubierta. Muchas veces le pedimos una tomografía, por ejemplo, por X o Z motivo abdominal y encontramos un problema suprarrenal y tal vez encontramos un febroxítona. Hipertensión y diabetes, respuesta vasopresora durante la anestesia, eso también es importante. Estamos poniendo la anestesia y está empezando a ponerse hipertenso. ¿Qué será? Pues será tal vez una catecolamina que esté elevada. Hipertensión a edad temprana y miocardiopatía dilatada. Pruebas de laboratorio, es importante tomar, lamentablemente es muy difícil tomar en cuenta estos valores, por lo tanto se pueden solicitar metanefrina, que son sustancias que también nos pueden permitir determinar de que haya un problema de febroxítona. Medicamentos que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas, antidepresivos, levodopa. Este levodopa es muy frecuente. ¿Quién será levodopa? Carbidopa. Neurología. Levodopa, carbidopa. Neurología. ¿Han jugado póker? Póker. ¿Quiénes tienen fácil de jugador de póker? ¿Han visto a los jugadores de póker? ¿Qué es lo que tienen que transmitir un jugador de póker? Nada. O sea, tengo que determinar que está ganando. O sea, no tienen que mostrar que está ganando o que está perdiendo. ¿Sí? Esa fácil no demuestra absolutamente nada. ¿Quiénes tienen esa fácil? Incluso hay algunos que se ponen lentes, que ponen sus capuchas y demás, y camina así. El Parkinson es una patología que necesita levodopa y la levodopa puede traer alteraciones de catecolamina, ¿sí? A la larga. Anfetaminas, descongestionantes, antipsicóticos, etanol, varias. Pruebas de imagen, resonancia o tomografía, mucha sensibilidad, relativa especificidad. Se puede utilizar gamografía para ver la actividad de la glándula. ¿Alguien puede describir eso? ¿El problema es derecho o el problema es izquierdo? Aquí ya se está diciendo. Hubo una mala pasada. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Gamografía. ¿Sí? Aquí hay la lesión en la médula suprarrenal bastante grande. En la parte derecha o izquierda. Derecha, ¿no? Derecha. ¿Sí? Siempre tienen que ver los pies, como les había dicho ya en clase. Tratamiento médico, debemos hacer un bloqueo combinado de alfa y beta adrenérgicos por lo menos 10 a 7 días antes de la cirugía, porque si no, no vamos a tener problemas en la cirugía, riesgos importantes en la cirugía.
controlar la presión arterial en decúbito y en hiperestación en este tipo de pacientes. Ejemplo, ¿cómo le tomarían la presión a una mujer embarazada ahora que está en ginecología? ¿Cómo deberían tomarla adecuadamente? Porque le tomamos como sea, ¿no? Que venga, abrazo. Nosotros cómo estamos poniendo el manguito, incluso nuestros docentes, nuestros médicos, ginecólogos, les valen madres cómo tomar la presión. Y más en un embarazado deberíamos tomar bien en cuenta. Ustedes van a ser internos y seguramente van a ver muchas embarazadas internadas. ¿Y cómo le van a tomar la presión? ¿De cúbito izquierdo o derecho? ¿Por qué? Porque así no hay presión en la aorta abdominal. ¿Hacia dónde está la aorta abdominal? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Van a revisar. Espero respuesta a la siguiente. Sí, es importante porque hay una patología importante en ginecología que está asociada a la hipertensión. ¿Cómo se llama esa patología? Preeclampsia, ¿no? La preeclampsia. Por lo tanto, si pensamos en la preeclampsia, debemos pensar en tomar adecuadamente algo básico que es la presión arterial. Así que, a ver si averiguan, sería importante. Dieta con gran contenido en sodio y fenoxibenzamina para controlar el preoperatorio de PAI y el tratamiento de elección es quirúrgico. Tratar las complicaciones, sobre todo cuando operamos la suprarrenal. Si es bilateral, esperemos de que no sea bilateral, muchas veces baja la presión terriblemente y ahora tenemos que luchar ya también contra la presión. ¿Cómo luchamos contra la presión? Puede ser con administración de líquidos y demás. Sitios frecuentes de metástasis, ganglios linfáticos, hígado, pulmones y huesos. Habíamos mencionado que hay un pequeño porcentaje de malignidad de esta patología. Es decir, cuando encuentro el cromocitoma, he escuchado muchas veces, creo que unas 3, porque solo he visto unas 2 o 3 veces con cromocitomas. Con eso les digo la rareza de la patología. No, es benigno. No, puede tener un pequeño porcentaje de malignidad. Seguimiento, lamentablemente en endocrinología la mayor parte de las veces el seguimiento es de por vida. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia suprarrenal?